Mi nombre es Laura Aguilar y las situaciones clínicas en las que está indicada la terapia transfuncional son tres. La primera, para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante con el fin de prevenir o combatir el choque hipovolémico. La segunda es para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. La tercera, para reponer componentes específicos de la sangre, como proteínas plasmáticas o elementos formados como lo son los glóbulos rojos, las plaquetas o los leucocitos, cuyo déficit produce manifestaciones clínicas. ¿Cuál es la sangre total y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfuncional? Bueno, pues la sangre total se conoce como aquella que no ha sido separada en sus diferentes componentes. Una unidad tiene un volumen de 450 a 500 mililitros y es recolectada en una solución con anticoagulante y conservantes. Una de sus indicaciones es que su indicación fundamental es el tratamiento de pacientes con hemorragia activa que presenten una pérdida sostenida de más de 25% de su volumen sanguíneo. Otros argumentan que el uso de estos componentes en lugar de sangre total para tratar el choque significa un mayor riesgo de enfermedades transmisibles por la transfusión, ya que se están usando componentes de varios donantes. Su dosis y su administración: en el adulto, una unidad de sangre total aumenta el HT en un 3 a 4% y la hemoglobina en 1 gramo por decilitro. En pacientes pediátricos, la transfusión de 8 mililitros por kilogramos puede proporcionar un aumento de la hemoglobina de aproximadamente 1 gramo por decilitro. Las contraindicaciones y precauciones es que no se debe administrar a pacientes con anemia crónica que estén normovolémicos y únicamente necesiten un aumento de su masa. ¿Qué es la sangre fresca y cuáles son las indicaciones de uso en terapia transfusional? Bueno, es aquella que tiene menos de 6 horas de extraída y para otros la que tiene menos de 24 a 48 horas, plazo en el que comienzan a deteriorarse ciertos elementos y componentes de la sangre, como las plaquetas, los leucocitos y los factores labiles de la coagulación. No hay datos que indiquen que el uso de la sangre fresca se asocie a una mejor evolución clínica en las hemorragias agudas en comparación con la sangre total. ¿Qué son los concentrados de los glóbulos rojos y cuáles son las indicaciones en uso de terapia transfusional? Bueno, son preparados a partir de una unidad de sangre total tras la extracción de unos 200 a 250 mililitros de plasma. Este concentrado de glóbulos rojos o hematies contiene granulocitos y plaquetas no funcionales. Una unidad de glóbulos rojos concentrados y una unidad de sangre total tienen la misma capacidad transportadora de oxígenos por contener el mismo número de hematies. Una de sus indicaciones es en el tratamiento de la anemia aguda y crónica en pacientes que únicamente necesitan un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y de la masa celular. Contraindicaciones y precauciones. Decimos que los riesgos asociados con su administración son los mismos que la sangre total, a pesar de que es deseable evitar transfusiones innecesarias. Los pacientes anémicos sintomáticos deben recibir tratamiento apropiado. En su dosis y administración, en ausencia de la hemoglobina o hemólisis, en el adulto una unidad de glóbulos rojos eleva la concentración media de hemoglobina en 1 gramo por decilitro y el HT en un 3%. En la siguiente pregunta, ¿qué son los glóbulos rojos pobres en leucocitos y cuáles son las indicaciones? Decimos que son los hematies que quedan después de retirar el contenido de leucocitos. Dicha reducción puede realizarse antes de o en el momento de la transfusión o después de la recolección y antes del almacenamiento. Los beneficios varían según el método. En el primer caso, su utilidad depende de la duración del almacenamiento de la unidad, del contenido inicial de leucocitos y del uso apropiado del filtro. Una de sus indicaciones es en los pacientes con reacciones febriles graves y recurrentes que deben recibir componentes
con reducción del número de leucocitos y en estos casos se debe elegir la filtración antes de ser almacenada. En contraindicaciones y precauciones encontramos con muchas excepciones. La reducción del número de los leucocitos no implica riesgos para el paciente y el uso de glóbulos rojos pobres en leucocitos conlleva el mismo riesgo que el uso de glóbulos rojos normales. En dosis y administración, decimos que durante la administración de preparados obtenidos por filtraciones en el momento de la transfusión no se necesita usar un filtro estándar. En cambio, con los obtenidos por filtración ante el almacenamiento, sí es necesario el uso de este. Gracias. Las plaquetas de varios donantes se utilizan para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con trastorno de coagulación como la trombocitopenia. La dosis recomendada para adultos es de 4 a 6 unidades de plaquetas por transfusión. La administración se realiza por vía intravenosa y las contraindicaciones incluyen alergia o componentes sanguíneos, antecedentes de reacciones adversas a transfusiones de sangre y riesgo de reacciones transfusionales. Las plaquetas de un solo donante, más conocidos como concentrados plaquetarios aferéticos, son una opción para pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones transfusionales. Las indicaciones de uso son similares a las de plaquetas de varios donantes. La dosis recomendada para adultos es de 1 unidad por transfusión y la administración se realiza por vía intravenosas. Y las contraindicaciones son las mismas que para las plaquetas de varios donantes. Los concentrados de granulocitos se utilizan para tratar infecciones graves en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos. La dosis recomendada para adultos es de 1 unidad de concentrado de granulocitos por transfusión. La administración se realiza por vía intravenosa y las contraindicaciones incluyen antecedentes de reacciones adversas a transfusiones de sangre y riesgo de reacciones transfusionales. Los componentes plasmáticos de plasma fresco congelado se utilizan para reemplazar factores de coagulación en pacientes con trastorno de coagulación congénitos o adquiridos. La dosis recomendada para adultos es de 10 a 20 milímetros sobre kilogramos de peso corporal. La administración se realiza por vía intravenosas y las contraindicaciones incluyen antecedentes de reacciones adversas a transfusiones de sangre, enfermedades infecciosas y en algunos casos específicos trastorno de coagulación. Los componentes plasmáticos de crioprecipitado se utilizan para reemplazar factores de coagulación en pacientes con trastorno de coagulación congénitos o adquiridos. La dosis recomendada para adultos es de 1 unidad por 5 a 10 kilogramos de peso corporal. La administración se realiza vía intravenosas y las contraindicaciones incluyen antecedentes de reacciones adversas a transfusiones de sangre, enfermedades infecciosas y en algunos casos específicos trastorno de coagulación.